Muy buenas noches, queridos padres y madres Babeque y también quizás otros miembros de la comunidad que estén presentes también. Muy bienvenida, doctora Eva Carolina Fernández. Muchísimas gracias por esta colaboración que hace con el Centro Cultural y la familia Babeque esta noche. A ustedes, Permítame gracias. presentarla muy brevemente. Primero decir que la doctora Eva Carolina es madre Babeque, es una madre muy presente y colaboradora, eso es número uno. Segundo, ella es médico ginecólogo obstetra y ella tiene su consulta en el Centro de Obstetricia y Ginecología, por una parte, y también atiende consulta en el Women's Care Center. Doctora, no tengo palabras para agradecerles tratar este tema que sabemos que a veces es delicado, a veces nos da vergüenza tratarlo con nuestros hijos y pues sería buenísimo saber cómo usted nos puede orientar y también usted le ha dado unas charlas a los muchachos y sabe cuáles son sus inquietudes, sus interrogantes. Así que adelante, le cedo la palabra. Gracias, de verdad que muy agradecida con ustedes de haberme invitado. Me siento muy honrada de que Babeque entienda como importante lo que yo puedo aportarle a los padres y a sus hijos en esta etapa tan bonita como la adolescencia. Y fíjense una cosa, nosotros entramos a la adolescencia con temor, con miedo, pensando en que va a ser una guerra y qué va a pasar durante la adolescencia. Es una etapa de muchas discusiones y de mucha falta de armonía en la familia. Sin embargo, no hemos puesto a pensar nosotros qué tiene de especial esta etapa. Nos recordamos como adultos cómo fuimos como adolescentes, cómo nos veíamos, cómo pensábamos que nos veían, qué cosas hacíamos, qué cosas pensábamos. Entonces, eso es lo que yo quiero trasladarnos a todos ustedes sobre en la adolescencia y lo que es el desarrollo de la sexualidad. Y cuando hablamos de sexualidad, no solamente estamos hablando de relaciones sexuales, estamos hablando de la sexualidad completa, lo que significa el ser humano y su aparato reproductor, ya sea femenino o masculino. La adolescencia es una etapa extremadamente necesaria e importante, donde se van a forjar fortalezas y habilidades sociales que van a cobrar más importancia aún en el desarrollo de la adultez y en el transcurso de la adultez. Es una etapa de cambios físicos, tanto de forma como de la parte psicológica, los cambios sexuales, los cambios cognitivos, los cambios sociales, que son los que más se manifiestan en esta época. Esto puede causar muchas expectativas y la ansiedad transcurre tanto en los padres como asimismo transcurre en los niños. Y muchas veces como nosotros enfrentamos esas angustias y ansiedades, asimismo se desarrolla nuestra relación con los hijos. Anteriormente era considerado un adolescente de 13 a 19 años, pero nos hemos dado cuenta que este periodo se ha ido ampliando y se considera un adolescente aquella persona que está en la transición de la niñez a la adultez y que abarca desde los 10 años hasta más o menos los 21, aunque algunos autores abarcan hasta los 25 años. Fíjense bien que aquí todos a los 25 pensábamos que éramos adultos ya completos. Sin embargo, se considera que en esta época esa es la adolescencia tardía y que todavía hay muchas cosas que se están forjando dentro de nosotros, tanto de la parte psicológica como de la parte física. Y ahí es que quiero hacerle énfasis que cuando nosotros hablamos del desarrollo y le hablamos a los chicos de por qué las relaciones sexuales son una época u otra, es porque el ser humano, a partir de la época de la adolescencia, de cuando comienza de 10 a 13 años, va a ir desarrollando la parte física, psicológica y la más importante, la hormonal. Y hasta que esto no se completa, no podemos decir que este ser humano está completo hormonalmente y viene siendo más o menos 22 años. Entonces, actualmente se considera desde los 10 a los 19 años. Como bien les comentó Cecilio, soy madre de dos adolescentes Babeque. Son unos chicos muy buenos, gracias a Dios, pero llevamos nuestras vicisitudes con lo que respecta a los cambios que ellos están viviendo. Tengo 17 años trabajando con la ginecología y obstetricia y me enfoco mucho en la etapa adolescente. A mí me encanta acompañar a los adolescentes, tanto en el inicio de sus chequeos médicos como acompañarlo en cuidarse durante esta etapa completa.
A medida que yo voy haciendo los conversatorios, que he tenido la oportunidad de estar con los chicos de Babeque en 3 oportunidades, y ahí me voy adentrando en su mundo, voy conociendo sus inquietudes, voy conociendo sus ansiedades y sus necesidades. Y mucha de la información que hoy tengo para ofrecerles es información que he sacado de ellos mismos, es información de sus preguntas que me hacen en las charlas que he tenido con ellos, en las que trato de que sea un pimponeo de información. Ellos me preguntan y yo les respondo desde el respeto y les respondo desde la parte médica y científica completamente. Hoy estoy aquí para ayudarles, estoy abierta a cualquier tipo de información, de pregunta, de lo que ustedes quieran, de verdad, como ustedes deseen, manejamos esta situación. Como les comenté ahorita, tenemos la adolescencia temprana, que va desde los 10 hasta los 13 años. Esta adolescencia es donde comienza a desarrollarse los cambios físicos en los niños y donde comienzan a desarrollarse los cambios hormonales. En las niñas va a ser un poquito más prominente que en los varones, donde las niñas van a comenzar ya a formar su cuerpo, a desarrollar el busto, a desarrollar algunas cosas, pero en ambos se va a desarrollar el vello púbico. Entonces aquí los chicos se nos van quedando un poquito rezagados en el desarrollo que nos van a alcanzar más adelante en la adolescencia media. En esta etapa es sumamente importante que a ambos, tanto a la chica como al chico, le hablemos de qué significan estos cambios, por qué ocurren estos cambios, su importancia. ¿Por qué? Porque si nosotros le hablamos desde la sinceridad y desde el respeto, ellos van a entender cómo cuidar su cuerpo, pero también a cómo cuidar el cuerpo del otro. Es necesario que a las niñas desde jovencitas, desde que tienen 10 o 11 años, y ya vemos que comienza la etapa del desarrollo, y antes, si tenemos signos de desarrollo antes, porque sabemos que desde los 9 años puede aparecer la menarquia, comencemos a ofrecerle información sobre qué es la menarquia, por qué sucede y qué son los ciclos y cómo manejarlos. Esto debemos de hacer sin ningún tipo de prejuicio. Y cuando llamo prejuicio, digo aquellas madres que, por ejemplo, han pasado ciclos menstruales muy importantes de dolor, que han tenido que tomar medicamentos, que han pasado ciclos importantes. No podemos transmitirle a nuestras hijas eso que vivimos nosotras, porque asimismo ellas lo van a tratar de mimetizar. Y a lo largo de la adolescencia, entonces se van a tener comportamientos que son adquiridos del comportamiento de su madre. Entonces, otro punto importante es no manejarlo como que se convierten en adultas. Comúnmente nosotros encontramos, no, ya esa se convertiste en mujer, ya eres una niña grande. No, aquí comienza el desarrollo hormonal y como tal debemos enfrentarlo frente a los chicos como un inicio de su desarrollo, como un inicio del proceso hacia la madurez. Y cuando lo hacemos de esta forma, le estamos dando el respeto que la etapa merece. Y esto va a proteger su integridad y permitirá que esta etapa transcurra sin ninguna falta de respeto o burla. O sea que debemos de hablarle a ambos sexos, tanto al varón como a la hembra, de los cambios que pueden presentar, porque en el colegio van a ver los cambios, lo van a evidenciar y entonces va a venir que si una burla, que si entonces mira, fulanita tiene la menstruación y demás. O sea que debemos de trabajarlos los dos. En el varón vamos a tener el crecimiento testicular, se va a ir agravando la voz, mientras niñas, como ya les dije ahorita, va a aparecer la menarquia, va a haber el desarrollo de las mamas. Lo ideal es que mamá hable con la chica, papá hable con el chico. Sin embargo, esto no es absoluto, esto no se aplica a todo. Y esto es por un tema de imagen. Es que si yo me asimilo con mi mamá, puedo identificarme con sus cambios. Pero realmente esto es una situación que si un padre o una madre lo asume con toda la confianza y con toda la seguridad del mundo, pues puede manejar la información sin ningún tipo de inconveniente. En estos momentos de la etapa de la adolescencia hay mucha curiosidad y esa tanta curiosidad que ellos tienen van a generar mucha ansiedad. Por lo tanto, nosotros debemos de tratar de acompañarlos durante este proceso y aclararles a su nivel toda la información. Yo soy pro de hablarle a los niños con las palabras correctas, con los términos correctos. Es muy común que una niña le pregunte a su mamá qué es la menstruación. Entonces, ¿por qué? Porque ve a la mamá con la menstruación, porque ve lo que sucede en la casa o las amiguitas, o a la amiguita le llegó la menstruación. Entonces, le hablamos con palabras sencillas, pero que se adapten a su etapa, a la etapa que están viviendo. Siempre me preguntan, y entonces, Eva, ya mi hija se desarrolló, ¿a qué edad la llevo al ginecólogo?
no hay necesidad de llevar a una niña de 10, de 13 años al ginecólogo. Realmente todavía esa niña pertenece al pediatra y hasta que se cumplen sus 18 años van a haber muchas cosas que el pediatra tiene que ejecutar con esa niña. Sin embargo, yo siempre invito a las madres a algo muy importante y es que lleven a las chicas al acompañamiento ginecológico, pero los chicos no se quedan atrás. El chico debe acompañar a su padre a las consultas del urólogo. ¿Por qué? Porque aquí comienza a romperse el miedo. Porque ese temor que muchas mujeres tenemos cuando vamos al ginecólogo comienza a romperse al principio del desarrollo de la adolescencia. Porque yo comienzo a establecer una relación con el ginecólogo, me doy dando cuenta que la evaluación ginecológica no es algo tan terrible como muchas personas lo pueden pintar. Y ahí mismo, si nosotros tenemos un ginecólogo que es abierto, entonces se inicia y se afianza un proceso de preguntas y respuestas que van a dar con la consecuencia de un cuidado de su cuerpo. Es sumamente importante que sea una persona abierta a las preguntas. Muchas veces ustedes van a decir, pero es una pregunta sencilla, se la puedo responder yo. Pero casi siempre los chicos van a escuchar más a una persona que esté fuera que a una persona que esté dentro de la casa. Por lo tanto, un médico que le hable con claridad, con seguridad y con mucha tranquilidad, eso es lo que le va a aportar a ese chico o esa chica que tiene entre 10 y 13 años. Los chicos al igual, señores, los chicos tienen muchísimo temor de ir al urólogo, les tienen pintado como que es un cuco, como que eso es el problema más grande, es ir al urólogo. Entonces, si este chico acompaña a su papá al proceso, a sus evaluaciones, pues vamos a tener un chico más seguro de esa evaluación. Va a ir haciendo sus preguntas con relación a cómo va su desarrollo. Hasta cierto punto hay algunos casos que pueden llegar a una evaluación con el urólogo simplemente para que ellos sepan y se tranquilicen que su etapa del desarrollo va perfectamente bien. Y algo muy importante que quiero hacer muchísimo énfasis, esta es la etapa de la colocación de la vacuna contra el virus del papiloma humano. Lo ideal, la etapa ideal es colocarlo entre los 10 y 13 años, específicamente 12 y 13. Esto nos va a favorecer a que este chico o chica inicie su vida sexual un poquito más para adelante, ya teniendo cierta protección contra el virus del papiloma humano. Si tenemos un chico menor de 15 años, vamos a necesitar solamente 2 vacunas. Si tenemos un chico de más de 15 años o una chica, vamos a necesitar 3 dosis. Entonces, lo ideal es que se coloquen entre 10 y 13 años cuando todavía no ha alcanzado lo que es el intercambio coital hasta, ¿verdad? La mayoría de los chicos, aunque sí puede haber ya chicos iniciados a esa etapa. Entonces, esta vacuna es del virus del papiloma humano, que mucha gente le tiene muchísimo miedo, que piensan que estamos lanzando a nuestros hijos a la parte de las relaciones sexuales. Nosotros siempre le hacemos énfasis, esto te va a cubrir con un alto porcentaje del virus del papiloma humano, pero eso no quiere decir que a ti no te va a dar virus del papiloma humano. Esto abarca un 97% de las cepas principales que te pudieran agredir y pudieran causar un cáncer, ya sea de un cáncer genital, anal o de orofaringe. Entonces, siempre la vacunación en una persona joven debe ir acompañada de una orientación. No se puede colocar la vacuna y dejarlo así, porque entonces ellos van a entender que son libres y que no van a tener ningún tipo de inconveniente si inician la parte de la vida sexual coital. Entonces, esta vacuna, como les comenté, hay 2 tipos de vacuna en el mercado. Se coloca a partir de los 9 años. Una tiene una vida de estudio de hasta los 46 años, otra tiene hasta los 99 años. Realmente se puede poner en cualquier persona, ya sea varón o sea hembra, y dependiendo de su edad, va a necesitar 2 dosis o 3 dosis. Hasta ahora esa es la dosis suficiente para que nos cubra por el resto de la vida. Aún haya iniciado relaciones sexuales, la vacuna del virus del papiloma humano se puede colocar, porque aunque tenga ya una de las cepas, esto va a prevenir que contraiga otras cepas y al mismo tiempo va a dormir ese virus del papiloma humano que ya está activo en ese ser humano. Entonces, punto muy importante ya de la adolescencia media, que es donde prácticamente el 60% de los niños han tenido algún tipo de interacción sexual. Algunos coitales, otros no coitales.
Es una etapa de mucha conversación. Aquí comienzan a surgir los intereses románticos y sexuales. Aquí comienzan a definirse cuáles son mis roles y cuál es mi participación en la sociedad como ente sexual. Comienzan a preguntarse por novios, comienzan a preguntarse por novias. Hay un intercambio de conocimientos entre ellos mismos. Hay un nivel de madurez igual entre ellos, pero que se van motivando unos con otros a entender que ya son maduros. Entonces, este es el momento más importante de manejar el tema de por qué dilatar las relaciones sexuales. Esto se explica desde la confianza y desde la sinceridad. ¿Por qué? Porque tu cuerpo todavía no está apto, porque tu cuerpo todavía no está completamente desarrollado, ni en la parte física, ni en la parte hormonal, ni en la parte psicológica. Y en el caso de las chicas específicamente, tenemos, cuando estamos en la etapa de la adolescencia, más riesgo de contraer un virus del papiloma humano y que éste nos haga daño. O sea, a medida que tenemos más parejas, tenemos riesgo de contraer el virus, ¿verdad? Pero si lo contraemos cuando somos adolescentes, tenemos más riesgo de que este virus nos cree un daño. ¿Por qué? Es por un tema anatómico. En el cervix del adolescente van a haber células que son más sensibles. Entonces ese virus del papiloma humano va a agredir esas células y esa niña en un corto tiempo puede desarrollar una lesión asociada al virus del papiloma humano. Entonces, esta es la chica que ya tenemos que ir indagando, o este es el chico que tenemos que ir indagando de si ya está activo sexualmente o no. Porque si está activa sexualmente la joven, vamos a tener que iniciar la parte de las evaluaciones de Papa Nicolau. Aquí vamos a tener diferentes tendencias. Vamos a escuchar tendencias que dicen que no, que los Papa Nicolau se hacen por encima de 21 a 22 años, pero vamos a encontrar otra tendencia que dicen que la vida del Papa Nicolau comienza a hacerse inmediatamente tienen inicio de las relaciones sexuales. Entonces, tenemos que hablar con ellas, tenemos que explicarle por qué hacemos la evaluación del Papa Nicolau, que es para cuidar su cuerpo y evitar que ellas desarrollen una lesión. A los chicos, inmediatamente comienzan la vida sexual, tenemos que explicarle cuáles son las consecuencias, por qué necesitamos que se protejan, la protección de barrera y hacer énfasis, la protección de barrera, condón, facilitarle la oportunidad de tener esa protección de barrera, porque los chicos se recuestan mucho en la planificación de la chica y quitan la protección de barrera. Entonces ahí vienen los temas de enfermedades de transmisión sexual y evidentemente una joven que toma una enfermedad de transmisión sexual a temprana edad tiene repercusiones más importantes a largo plazo. Entonces es importante que recalquemos la dilatación de las relaciones sexuales, la protección de barrera y la anticoncepción si es necesaria. Y quiero hacer énfasis en algo sobre el tema de las relaciones sexuales. Cuando yo hablo de dilatar las relaciones, yo no quiero crear una negativa hacia las relaciones, porque constantemente me pasa que tengo una joven de 25, de 26 años, que al tener su primera relación coital, no puede. ¿Ok? ¿Por qué no puede? Porque esa chica tiene dolor, porque esa chica tiene rechazo a la relación, porque se le creó miedo. Y esto no se basa en miedo, esto se basa en cuidado, esto se basa en higiene de cuerpo, en cuidar cuerpo, en etapas de la vida que vamos a ir desarrollando. Si metemos miedo, entonces va a venir la paciente que tiene un vaginismo, va a venir la paciente que luego va a necesitar terapia. Entonces, todo esto debe ser, como dije ahorita, desde la confianza y la sinceridad, haciendo énfasis en las razones científicas de por qué debe dilatarse la relación sexual. No es arbitrario, las relaciones sexuales son parte de la vida, parte del ser humano, entonces no podemos considerarlo como no puedes, ¿por qué? Porque no. Hay que explicar por qué. Una vez uno explique por qué, ellos van a entender y probablemente logremos espaciar un poco más estas relaciones sexuales. Estos chicos llegan a la consulta con la información en la mano. Estos chicos llegan a la consulta con el método de planificación que quieren, con las consecuencias del método de planificación. Muchos de ellos, y realmente yo admiro muchísimo a la guía de esa persona, de ese chico o esa chica, que acompaña a su adolescente a la consulta a establecer el método de planificación que van a llevar.
merecen un premio, para mí merecen una medalla, porque eso significa que se ha forjado una relación entre ellos y que tienen la confianza prácticamente perfecta para entonces lograr llegar a una consulta a hablar de relaciones sexuales o hablar de planificación. O sea que esa madre, ese padre que logra eso, realmente ha logrado su trabajo de guía. Entonces ahí se busca un médico que pueda guiar a su hijo en la parte médica. Estos chicos no contemplan mucho el manejo de impulsos y la capacidad de considerar las consecuencias. Por lo tanto, no nos debemos cansar en la parte de hablar. No nos debemos cansar en que si yo le dije que utilizaran tal o cual método, o si le dije que necesitan usar preservativo todo el tiempo para evitar algunas de las ETS, pues entonces yo me tengo que seguir y seguir y seguir y no cansarme nunca de hablarle, porque esos chicos no manejan todavía las consecuencias ni el control de sus impulsos. Esos chicos son de los chicos que dicen, ¿por qué me tengo que poner el preservativo si ella está usando pastillas anticonceptivas? Entonces, todavía variamos porque no medimos consecuencias. Entonces, madres, padres, no nos cansemos de hablarles a estos jóvenes y llevémoslo a la consulta del urólogo o del ginecólogo para interpretar cuál es su situación, entender que su cuerpo está correcto y enseñarles cómo se manifiestan las enfermedades y demás. Ya en la adolescencia tardía, estamos hablando de 18 a 21 años, por lo general ya completaron la parte del desarrollo físico, alcanzaron la altura que iban a tener, más o menos ya son personas que pueden manejar y controlar sus impulsos, sopesar los riesgos y entender lo que serían las recompensas o las consecuencias de sus acciones. En comparación con los jóvenes de la edad media, de la adolescencia media, estos van a pensar un poquito más sus acciones porque saben que va a haber una consecuencia. Estos son adultos jóvenes prácticamente, aunque se considera, como le dije ahorita, que hasta los 25 años estos chicos son adolescentes. Son más firmes, ya pueden identificar sus valores, se centran en qué van a hacer. Entonces, aquí se restablece una relación con sus padres. Ya ellos se identifican como adultos y entonces ya va a encontrar una forma de enlazarse y llegar hasta la consulta médica con un padre o con una persona con la que puedan tener un desarrollo de persona adulta. Lamentándolo mucho, la mayoría de los chicos llegan en esta etapa, donde ya un 80% ha tenido algún tipo de contacto sexual y probablemente más del 80% han tenido contacto coital. Hemos saltado toda la etapa de la orientación, hemos saltado toda la etapa de la vacunación, de la prevención, de todo lo que conllevaba lo que hablamos anteriormente. Entonces estamos teniendo un chico que nos llega un poquito tarde a la consulta del especialista. Ya pasó el desarrollo emocional, ya pasó el desarrollo físico, ya tenemos una persona prácticamente un adulto, pero no quiere decir que estamos tarde, quiere decir que tenemos que seguir y que tenemos que inculcar para que de ahí en lo adelante se puedan tener una vida sexual y reproductiva sana. Aquí volvemos y hacemos el énfasis en aquellas chicas que no se han vacunado, en aquellos chicos que no se han vacunado. Hablamos muchísimo de anticoncepción, que es uno de los principales motivos de consulta en la etapa de 18 a 21 años. Y aunque ustedes no lo crean, entre 15 y 18 años, esos chicos y chicas buscan la forma de ir al consultorio. Lo que pasa es que muchos no pueden económicamente ir a pagar una consulta con un urólogo o con un ginecólogo, pero ellos buscan la vuelta, un hermano mayor, un tío, la mamá de una amiga, la mamá de un amigo, que lo lleve a un especialista para poder completar sus interrogantes. Porque llegan, como dije ahorita, llegan con Google, llegan con la información perfecta. Lo que pasa es que es una información no acabada. Entonces, ¿cuáles son las consultas más frecuentes que estos chicos tienen conmigo? La primera, como les dije, anticoncepción. Cuando un chico llega a la consulta, lo primero que yo hago es hablarle de todos los métodos. Le presento métodos de todo tipo. Yo le presento todo lo que pueden tener porque la decisión de la anticoncepción no es mía. Yo no puedo decir tú vas a usar tal cosa. Yo tengo que presentarle los diferentes tipos de anticonceptivos para que esa persona, según sus cualidades, según sus posibilidades, pueda elegir el método que le vaya a ir mejor.
Yo puedo decir cuál no conviene y cuál conviene, pero yo no puedo decidir por ellos. Así que es un derecho del adolescente conocer completamente los métodos que pudiera utilizar para poder entonces decidir cuáles métodos elegir. En este caso, vuelvo y repito, se le sigue haciendo énfasis en que deben usar preservativo. Nunca puede faltar el preservativo por el tema de algunas enfermedades de transmisión sexual. Y vuelvo y hago énfasis en algunas. ¿Por qué algunas? Porque no todas las enfermedades de transmisión sexual se pueden evitar con el preservativo. Entonces uno le va recalcando que esto es lo que va a evitar las enfermedades más importantes que son de transmisión sexual. Siempre me preguntan por diferentes formas de interacción sexual. Aquí yo tengo que ser muy abierta, aquí yo tengo que permitir que la comunicación fluya. Me preguntan sobre posiciones, me preguntan sobre qué capacidades de juegos sexuales tienen, me preguntan muchas cosas. Y la apertura que el médico le demuestre a ese adolescente es lo que va a permitir que ellos sigan preguntando. ¿Por qué me interesa que pregunten? Porque yo quiero que salgan de mi consultorio completamente claros. Yo quiero que no busquen en Google, yo quiero que me pregunten a mí o a otro especialista, porque se supone que vamos a responder con la realidad y con la seguridad. Entonces, de los puntos de interés que tratamos en la consulta, como ya les dije, está la vacunación, que necesitamos que todos los que están aquí escuchándonos en el día de hoy, pues tengan a sus hijos vacunados, que si no están vacunados, iniciemos el proceso de vacunación si ya cumplieron esos 12 años de edad, y así vamos a tener menos repercusiones en cáncer de cuello uterino, cáncer de vagina, de vulva, de ano, de pene y de orofaringe. Es extremadamente importante que paremos el desarrollo del cáncer cervical, y la forma de pararlo es vacunando a nuestras niñas. La orientación temprana desde el punto de vista especialista, así fue como le comenté ahorita, necesitamos dilatar las relaciones sexuales. ¿Y cómo se dilata? Orientando. Cuando ustedes llevan a esos chicos de 10 a 13 años a su consulta médica en compañía de ustedes, en el caso mío, por ejemplo, yo desvío la consulta hacia el adolescente, aunque fuera la madre que se fuera o el padre que se fuera a chequear, yo lo desvío hacia el adolescente. ¿Para qué? Para que se sienta en confianza y yo poder hablar sobre por qué dilatar las relaciones sexuales, por qué llevarlo lo más lejos posible. Razones, como dije ahorita, razones científicas, no porque yo no quiero. Yo no soy quien para querer o no querer si una persona tenga relaciones. Yo simplemente abordo desde el punto de vista científico. Punto muy importante que muchas veces se nos olvida es el cuidado físico. En estos mismos chequeos va a haber una forma de yo explicarle a la persona cómo debe cuidarse. Y aquí vamos con los dos, porque incluso hasta con los adultos lo hago comúnmente, que es cuál es la higiene correcta en la mujer y cuál es la higiene correcta en el hombre. Y de esta higiene va a partir que va a haber una disminución de las enfermedades de transmisión sexual y por lo tanto va a haber un mejor desarrollo de la parte sexual y reproductiva. Entonces, con respecto a la elección del especialista, muchos de nosotros cometemos un error. Yo quiero llevar a mi hija a mi especialista, yo quiero llevar a mi hija a mi ginecólogo, o quiero que mi esposo lleve a mi hijo a su urólogo. ¿Qué sucede? Probablemente mi especialista no sea la persona adecuada porque quizás el gap, la ventana de edad que existe entre mi adolescente y esa persona sea mucha. Y lo que mi hija va a sentir es temor. Yo necesito una persona, un especialista, que ese niño, esa niña, tenga confianza. No es el suyo, mamá, no es la suya o el suyo ginecólogo, papá, no es el urólogo suyo. Cuando su hijo se va a evaluar, necesita un especialista con el que tenga esa conexión, con el que pueda tener ese enganche, para que las preguntas que hablamos hace un ratico que ellos van a hacer surjan y no se vean con una pared en el medio, una distancia entre el especialista y el paciente. Aquí incluso me vino a la cabeza ahorita una historia de una madre que me llamó por teléfono, eso hace unos años, y me dice,
Eva, te voy a mandar a mi hija fulanita al consultorio para que me la evalúes. Yo quiero que cuando termines la evaluación, tú me llames por teléfono y me cuentes. Y yo le respondí desde toda la sinceridad, cariño, te prometo que te la voy a cuidar, pero yo no te puedo llamar y contarte lo que esa joven vino a decirme en la consulta. Entonces, por favor, padres, permítanle un espacio de privacidad a esa joven, ese joven en la consulta para que puedan manifestarse. Vamos a hacer como el recuento que dije al principio y vamos a pensar en cómo nos sentíamos nosotros cuando éramos adolescentes. Es muy probable que muchísimas preguntas yo no las quisiera hacer delante de mi mamá. Es muy probable que me sintiera cohibida. Entonces, así mismo se sienten nuestros hijos. Entonces, démosle ese espacio de privacidad cuando ellos vayan a la consulta, a su consulta, para que ellos puedan manifestarse. Pedimos un permiso, doctor, doctora, mire, lo dejo con mi hijo para que puedan entonces conversar. Si me necesitan, yo entro. Le crean ese espacio de seguridad al chico o a la chica de que todo va a fluir y que no va a haber ningún problema. Y se le aclara, por ejemplo, en el caso mío, en las consultas, yo le aclaro que solamente en un caso de emergencia o que necesite un adulto, entonces haría partícipe a sus padres y siempre con la anuencia y aprobación del paciente. Claro, ningún procedimiento se hace en un menor sin anuencia de sus padres, pero el manejo de la información tiene que ser privado. Se respeta la privacidad del paciente. Entonces, yo entiendo la necesidad de saber y la necesidad de controlar la situación, cómo va, cómo no, qué está haciendo, qué no está haciendo, pero de verdad denle su espacio. Y mientras más espacio le demos para hacer esa consulta privada, esos chicos van a estar más seguros, yo se los prometo, porque ellos se van a sentir más confiados de hacer las preguntas que tienen en esa cabecita y que no han podido aclarar. Entonces, aunque los métodos anticonceptivos, que es otra de las cosas que hablamos en la consulta, están más enfocados en chicas que en chicos, los chicos también necesitan saber cómo funcionan. Los chicos también necesitan que preguntar sobre por qué la pastilla anticonceptiva tal, o por qué el dispositivo tal, o por qué usamos el anillo vaginal tal. Porque ellos son los que van a poder, conjunto con su pareja, llevar el método correcto. Porque muchas veces, como yo le digo, entonces mira, tú pones para recordarte de la pastilla, pon una alarma en tu celular. Y tú le vas a decir a tu pareja que ponga una alarma en su celular también. En conjunto se van a acordar de que tienen que tomarse la pastilla anticonceptiva. Entonces, los chicos también merecen tener información. Los chicos también merecen tener información de que los dispositivos intrauterinos no se sienten al momento de la relación sexual. Los chicos necesitan información de que el anillo vaginal, uno de los que más promuevo en la consulta por su seguridad, no se va a sentir durante la relación, que no van a tener ningún problema con el anillo durante la relación. Entonces, también démosle cabida a los chicos para que conozcan todos los métodos anticonceptivos. Si ustedes supieran que en las conversaciones que tuvimos en el colegio con los chicos de secundaria, pues me hicieron muchísimas preguntas los varones sobre los métodos de planificación. Les llamó muchísimo la atención. Yo les mostré aquí, allá, lo que es el anillo vaginal y se quedaron hasta rato jugando con el anillo, viéndolo y analizándolo, porque para ellos te despierta interrogancia, qué es eso y cómo funciona. Démosle la oportunidad de que ellos también participen de la parte de la planificación si sabemos que ya tienen una interacción sexual. Entonces, ayudemos a nuestros hijos a prevenir y a prever sus cambios en su cuerpo, a considerarlos como normales, a respetar el desarrollo de todo lo que va a pasar durante la adolescencia. Iniciemos estas conversaciones en etapa temprana. Iniciemos estas conversaciones cuando todavía nuestros chicos tienen la capacidad de escucharnos. Mantengamos el tono positivo. Recuerden que estas conversaciones tienen que resaltar fortalezas, no medir debilidades. Tenemos que tratar de que de la mano de nosotros, que somos los guías de nuestros hijos, llevarlos hacia una seguridad. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Por lo tanto, tenemos que brindar apoyo, pero siempre fijando los límites, porque recordemos que estamos hablando de adolescentes que todavía están bajo nuestra protección. Entonces, ahí están los límites, siempre respetando sus expectativas y manteniendo el apoyo que necesitan. Punto muy importante, sobre todo con las chicas, las conductas peligrosas.
Las conductas peligrosas desde juegos sexuales, el consumo de droga, muchas tendencias que hay ahora mismo, el tema del sexting, las conductas peligrosas que pueden pasar durante la vida, el desarrollo de la vida sexual. A veces pensamos y queremos, no, a mi hija no le va a pasar. No, es que yo la tengo protegida. A mi hijo, ¿cómo va a ser? Mi hijo es incapaz de mandar una foto desnudo. Señores, eso está a la mano de todos. Todos estos abusos que ocurren de la parte social, sobre todo la parte en Internet, está a la mano de cualquiera de nosotros, porque cualquier celular tiene capacidad de esto. Entonces, estos son chicos que tenemos que hacer énfasis en la privacidad de su cuerpo. Como dije ahorita, cuando uno fomenta la privacidad y le da la oportunidad a ellos de que ellos entiendan que es su cuerpo, entonces nosotros vamos a hacer que ellos respeten y que ellos no se comuniquen con otros chicos manejándose con vía de fotos o interactuando por relaciones vía por videocámara. Entonces, esa parte de las conductas peligrosas la tenemos que reforzar día tras día. Cada día sale un juego nuevo, cada día sale un reto nuevo y nosotros que estamos un poquito mayores nos vamos quedando atrás, pero necesitamos escuchar lo que ellos nos comentan de lo que pasa día a día para entonces nosotros poder darle esas recomendaciones sobre las conductas peligrosas. Honrar la independencia y la individualidad, señores. Qué bueno de aquellos chicos que han tomado la decisión de cuidarse. Qué bueno de esos chicos que han tomado la decisión de agarrar a su papá, a su mamá de una mano y decirle, yo necesito que tú me lleves a una persona para que me oriente y me cuide. Yo necesito ir al ginecólogo, yo necesito ir al urólogo. Honremos la necesidad y no peleemos con nuestros hijos. La respuesta más rápida es, ¿y por qué tú querías al ginecólogo? ¿Y qué fue? ¿Que tú iniciaste relaciones sexuales ya? ¿Y que entonces esa no es la forma? Vas a crear un rechazo y entonces no vas a permitir que nada de lo que yo dije ahorita se suceda. Nada de lo que yo comenté va a poder pasar si le creaste esa pared. Van a buscar información de un amigo o una amiga. Van a usar el método de planificación de la amiga o el amigo, porque eso fue lo que creamos durante nuestra relación. Entonces, nada, yo creo que eso es básicamente lo que hemos visto durante la interacción que he tenido con los hijos de ustedes. Me encantaría que me puedan hacer todas las preguntas que ustedes quieran. Estoy abierta a cualquiera de sus comentarios y para aclararles lo que ustedes quieran. Gracias por escucharme. Gracias a usted, doctora. Miren, vamos ahora, si quieren, pueden escribir sus preguntas por el chat o pueden levantar la mano y al momento que le demos paso, abrir su micrófono. Mientras tanto, en lo que se van animando a hacer hacer sus preguntas, yo fui tomando algunas notas y oí que usted mencionó la palabra vaginismo. Sí. ¿Puede explicarnos qué es el vaginismo? El vaginismo es una condición de la mujer cuando tiene es una condición psicológica, que es la mujer que entiende que al momento del coito va a tener dolor. Esa concepción psicológica crea que durante lo que sería el intercambio sexual, ella cree una contracción de los músculos de la vagina y por lo tanto entonces va a crear dolor, pero es un dolor producido. ¿Por qué? Por un trastorno psicológico. Entonces ahí amerita mucho intercambio con terapeutas sexuales para poder manejar lo que es el vaginismo. En algunas ocasiones amerita una cirugía. ¿Cuál es la cirugía? Retirar quirúrgicamente el himen, porque su temor principal es que durante esta primera interacción coital la ruptura del himen pueda generar dolor. Entonces, cuando uno influye temor en los chicos de eso es malo, eso es malo, eso es malo, eso es malo, cuando ellos van a tener una relación coital, pues ellos se quedan con esa visión de que es malo. Y eso se traduce a la adultez. Entonces, son mujeres que no pueden tener una relación coital estable. Ok. La señora Tatiana tiene la mano levantada. Adelante, abra su micrófono. Hola, buenas noches. Hola, Eva. Yo tenía la pregunta, sobre todo, resumiendo. Eva, ¿tú pones la vacuna del papiloma? O sea, ¿en tu consultorio se pone a niñas adolescentes de 13 años? Completamente. A niñas, a niños, adultos. Yo pongo la vacuna del papiloma humano. Perfecto, porque realmente esa era una de las trabas por la que yo no se la ponía, porque el pediatra es varón y yo sentía que había un espacio
que había que aclarar, que había que ahondar, que ya yo lo he hablado con ella, pero me pareció formidable tu participación y toda la información que nos suministraste. En mi caso estoy muy agradecida y te la llevo la semana que viene. Gracias, Tatiana. Doctora, con respecto a la vacuna, Sí. tengo yo esta pregunta. ¿La vacuna del papiloma está cubierta por las aseguradoras? Algunas aseguradoras cubren la vacuna del virus del papiloma humano. Cuando, por ejemplo, van a la consulta, yo siempre digo, mira, primero averigüen en su seguro si se la cubre o no, porque casi siempre los seguros tienen un centro de vacunación que le cubren la vacuna de manera completa, en el centro de vacunación del seguro. De lo contrario, entonces en las consultas casi siempre se pone o de manera parcial la cobertura o de manera privada. Entonces, algunos seguros, no todos, y dependiendo de la póliza, tienen cobertura del seguro. Y eso debería estar en todos los métodos, en todas las planificaciones de vacunación. Ya, por ejemplo, en los Estados Unidos, eso está dentro de la tarjeta de vacunación de los niños. Ni siquiera le preguntan a los padres, se la ponen, porque es que así, solo así, vamos a evitar que ocurra el cáncer cervical. Otra de las cosas que he escuchado personas decir es que yo no le quiero poner esa vacuna a mi hija porque eso es darle luz verde para que arranque a tener sexo. Eso fue lo que comentaba ahorita, que ellos sienten como que uno le da la oportunidad de que entonces salgan a la calle a tener relaciones sexuales. Y por eso decía que la vacuna va acompañada de una orientación, porque la vacuna no es absoluta. La vacuna no va a cubrir todas las cepas del virus del papiloma humano. La vacuna va a cubrir las más importantes, pero protege en un 97% del cáncer cervical. Y en el caso de los varones del cáncer de pene u orofaringe. Entonces, es una ventaja tener la vacuna, sin embargo, no es absoluta. Y ahí yo debo de reforzar, te queda un 3% de probabilidad de conseguir el virus, de las cepas que son menos comunes. Estamos hablando de que son más de 200 cepas. Entonces, la vacuna, dependiendo del tipo de vacuna, la que más cepas tiene 9. Y hacen reacciones cruzadas entre otros, o sea que podremos adquirir algunas 15 cepas con esa vacunación. Pero estamos hablando de 200. Lo que pasa es que la vacuna entonces cubre contra el 97% de las cepas importantes. Te preguntan cuál es el tiempo máximo, no, espérate, tengo que buscarlo, pero entre vacuna y vacuna, ¿cuánto tiempo debe pasar? Si los chicos tienen menos de 15 años, la vacunación se ponen, son 2 dosis, como decía, 0 y 6 meses. O sea, la primera y a los 6 meses la segunda. Si ocurre una vacunación de menos de 6 meses, hay que poner una tercera dosis. Con los mayores de 15 años se coloca, dependiendo de la vacuna, 0, 1 y 6 o 0, 2 y 6, dependiendo de la vacuna que se elija colocar. Tiene una Nada pregunta más hay 2 tipos en el mercado. Que dice aquí, hoy día todavía hay pediatras que no recomiendan la vacuna del papiloma. ¿Qué opina usted? Bueno, realmente yo creo que la evidencia es clara. Los países donde está dentro de la norma de vacunación la vacuna del virus del papiloma humano, se ha visto cómo se ha disminuido la frecuencia del cáncer cervical. Claro, eso va a ir acompañado de la campaña del chequeo y del Papa Nicolau y demás, pero está demostrado que la vacuna sí funciona y que aún en las personas que tienen el virus se pueden colocar la vacuna, adultos, niños, jóvenes, lo que sea, y duerme el virus y le resta la capacidad del virus de agredir al cuerpo humano. Entonces, no importa que ya sean activos sexualmente, ni que hayan tenido la detección del virus, todo el mundo debe vacunarse. Doctora, ella le pregunta, tiene una persona que pregunta aquí, si la vacuna del papiloma es solo para hembras o es también para varones. Varones y hembras, hombres, mujeres. mujeres. La misma vacuna. La misma vacuna. Ahora, una vez yo vi un reportaje en Dinamarca, de unos efectos secundarios de esta vacuna, que habían algunas chicas que habían desarrollado como un síndrome de Guillain-Barré o que... Exacto. Sí. Se vieron efectos neurológicos en algunas pacientes. Sin embargo, aquí tenemos que hablar de población y cuántas pacientes demostraron y si realmente esos efectos fueron asociados a la vacuna o fueron pura casualidad. Fueron mínimas la cantidad de personas que presentaron sin restarle importancia al cuadro, claro está. Estamos hablando de la cantidad de vacunas colocadas y la cantidad de efectos asociados a la vacuna. Entonces, eso se discutió muchísimo. Se entendían que habían sido causados por eso. Eran unos efectos neurológicos que las chicas estaban presentando. Luego se recuperaron
eran se efectos, recuperaron. eran efectos transitorios. Y se decía que podían estar asociadas a la vacuna, pero que realmente no había una forma de justificarlo. Entonces, seguimos diciendo que igual como pasa con la vacuna del COVID, encontramos muchísimos casos que se entendieron que eran graves y se puso la vacuna del COVID entre la espada y la pared, pero toda vacunación siempre va a tener una población que va a tener efectos secundarios. Lo que tenemos es que ver la mayor población, cómo le va con el efecto de la vacuna. Aquí hay una pregunta todavía relacionada a la vacuna, que dice si la dosis es diferente para varones y chicas. No, es No. la misma. Y es la misma vacuna también. Es la Entonces, misma vacuna. ¿a qué edad usted dice que es lo ideal de la primera? 12, 13. 12, 13 años, exactamente. Como dije, se puede poner a partir de los 9 años. Hay una vacuna que está estudiada hasta los 45, 46. Hay otra que se puede poner hasta los 99. Pero la edad ideal es 12, 13 años cuando aún no han tenido contacto coital. Cuando no han iniciado el contacto. Eso es lo ideal, porque ahí estamos previniendo, o sea, 1A. Esa es la edad ideal de colocar la vacuna. Usted había dicho que no puede hacerle un procedimiento a un joven menor de edad sin informar a sus padres. Sí. ¿Entre esos procedimientos estaría incluido la colocación de un DIU o de un anillo vaginal? No, ¿O eso no se considera un procedimiento? No se considera un procedimiento, no se considera un procedimiento que hay que informar, eso que hay que informar. Ni tampoco recetarles las pastillas anticonceptivas. No, realmente ahí no necesito anunciar de sus padres. Al menos que la persona no tenga una condición específica y que esos medicamentos puedan causar o generar algún tipo de complicación, no necesito anuencia de sus padres. Ok. No veo más preguntas por ahora, pero yo, por ejemplo, cuando comencé a hablar con mis hijos del tema, yo le decía, es que el embarazo no es el único peligro de una relación sexual. No. Le decía, no es solo el embarazo y tampoco son solo las enfermedades de transmisión sexual. Son también, yo le decía, lo que tu corazoncito puede experimentar, porque o sea, especialmente las mujeres se entregan más. Y cuando tienen una relación sexual, a lo mejor ellas piensan que tienen una relación profunda. Y a lo mejor el jovencito no está interesado mucho en profundizar esa relación, No. sino en descargar sus hormonas, ¿no? Entonces, este corazoncito sufre. Lo otro que yo le decía es, no es solo el peligro del embarazo, no es solo de las niñas. Imagínate que tu hijo de 15 años embarace a una muchacha. ¿En qué problema está metido ese muchacho? Por eso decía, o tu hijo de 20 años. Por eso decía ahorita, Cecil, que el varón necesita conocer los métodos de planificación igualito que una chica. Que no puede ser que le depositemos toda la responsabilidad de la parte de anticoncepción a la chica. El varón también tiene que hacerse cargo es una responsabilidad. Es una responsabilidad que aunque estoy pidiendo y le pido a los chicos que lo dilaten lo más que puedan, no necesariamente lo van a poder hacer. Entonces yo tengo que ser abierta y darle la oportunidad de que se protejan. Porque yo siempre digo, la cantaleta va, olvídense que el sermón va, pero va a venir un pero. Pero bueno, mira, como yo no vivo contigo, ni voy a poder estar 24/7 contigo, en el dado caso de que tú entiendas que vas a iniciar relaciones sexuales, pues vamos a protegerte. Porque de nada me sirve yo soltarlo a la calle y entonces no darle la oportunidad de la protección. Y como tú dices ahorita, Cecil, o sea, no es nada mala chica, el chico también carga con un peso. O sea, de verdad, yo tengo una amiga cuyo hijo de 18 años embarazó a una muchacha. Un muchacho que todavía no había acabado la universidad, o sea, que estaba iniciando la universidad, que no tenía un trabajo, que no podía mantener un niño. La familia tiene que cargar con ese, si es responsable, quiero decir, tiene que cargar con eso, o la niña tiene que someterse a un aborto. O sea, son situaciones difíciles todas. Claro. Todas. Entonces, ellos deben estar conscientes de eso. No es solo la chica la que tiene el problema si se embaraza, el chico también. Completamente. El chico completamente. Y le troncha la vida y el desarrollo a los dos. Claro, claro. ¿Cuántos casos no conocemos de personas que no pudieron seguir sus sueños o cosas por un embarazo a destiempo?
Y por eso decía también ahorita que como hablabas al principio, que el embarazo es la parte más pequeña del problema. Imagínense ustedes si eso estamos hablando de que la parte más pequeña y le va a cambiar la vida al joven, pero estamos hablando de enfermedades de transmisión sexual que le puede repercutir sobre la parte reproductiva. Entonces, como yo le llamo la cantaleta tiene que seguir. Nosotros tenemos que seguir hablando con nuestros hijos y diciéndole el por qué tenemos que usar preservativo, por qué tienen que dilatarse las relaciones sexuales, y no nos podemos cansar. Si nos cansamos, perdimos la batalla. Sí, mira, tenemos algunas manos levantadas, pero hay unas preguntas que están relacionadas a la vacuna todavía. Entonces, hay alguien que pregunta si un adulto que no se la ha puesto, se la puede o se la debe poner. Vamos a ver, a mi edad, ¿usted cree que si yo no me la he puesto, debería ponérmela? Hasta mi abuelita. Si tiene relaciones sexuales, si tiene... Incluso el que no la tiene nunca sabe si a un día le va a pasar que Dios no lo quiere en una violación o algo. Sería muy bueno estar protegido. Entonces, todos podemos vacunarnos contra el virus del papiloma humano. Se elegiría la vacuna ideal para cada persona según su condición. Nada más hay dos tipos. Una que contempla alto riesgo, o sea, las cepas de alto riesgo, y una que incluye cepas de bajo y alto riesgo. Sí. Vamos a darle la oportunidad a la señora Tatiana, que tiene la mano levantada, y luego la señora Valentina tenía la mano levantada, pero la bajó. O sea que vamos a ver si puso algo en el chat. Mientras tanto, vamos a atender a la señora Tatiana. Yo lo que quería decir que yo sé que Eva lo mencionó, pero no sé si se desarrolló el punto, que siempre hay la creencia o la información errada de que el human papilloma virus, el virus del papiloma humano es mayormente en las niñas, son las que se infectan, las hembras, y eso no es así. Yo lo sé sobre todo porque tengo un amigo especialista en algunas ramas relacionadas que está sorprendido de la cantidad de jóvenes que llegan con cáncer de la garganta, con el papiloma en los labios, por el tema del sexo oral. Entonces, para que los papás y las mamás estén conscientes de que esta vacuna no es nada más a las niñas que hay que ponérsela a los niños también. Claro. O sea, no sabes si se había dicho y quise aportar eso. Gracias. Mira algo, Tatiana, con respecto a lo de que las chicas somos las que más sufrimos el virus del papiloma humano. Realmente es así. ¿Por qué? Por una condición anatómica. El virus del papiloma humano, así como tú comentabas, le gusta lo que es la mucosa. Y los órganos genitales internos de la mujer son mucosa. Lo que es el cuello uterino, la vagina, es mucosa. Asimismo, como es mucosa la parte de la orofaringe, y por eso mencionaste lo que es el cáncer de garganta, de base de lengua y de paladar duro causado por el virus del papiloma humano. Pero cuando hablamos de aparato reproductor, porque en el caso de la orofaringe sí es más común en el varón, pero cuando hablamos de aparato reproductor, el cáncer es más común en el cuello uterino que en el pene, porque el tipo de piel, que el pene está recubierto por piel, tiene poca mucosa. No es que no aparece, es que es más frecuente en la mujer, hablando de genital. El virus le gusta más el cuello uterino. Ya. Te preguntan, la señora Valentina pregunta, ¿a qué edad debo llevar la niña a la ginecóloga? Esta usted lo dijo al principio, más o menos, pero quizás ella no entró al mismo principio, ¿no? Claro, no, lo repetimos sin ningún problema. Mira, para mí, la edad de llevar la niña al ginecólogo, la joven al ginecólogo, es o a los 18 años o cuando inicia su vida sexual. Esa es la edad de chequeo ginecológico. Pero ¿qué pasa? Cuando yo recomiendo que la lleven a una edad más temprana, porque la información edifica a la persona. Cuando tú llevas un niño a temprana edad a una consulta, comienza a romperse el mito, comienza a romperse el temor, comienza a crearse un vínculo entre el especialista y el paciente. Entonces, yo lo que hago es que le digo a las madres, traigan a las chicas, no se van a consultar, yo no les voy a quitar la ropa, porque entonces le voy a crear un miedo. Y lo que quiero justamente es romper ese miedo. Entonces, en esa consulta que estoy viendo a Cecil, en la consulta, dejo de hablar con Cecil y de momento hablo con Ana, la hija de Cecil. Y comienzo, pues sí, Ana, cuéntame. Entonces comenzamos a vincularnos para luego entonces establecer lo que es un chequeo médico.
Incluso recientemente yo tenía una chica en la consulta, una jovencita de 14 años, y la primera vez que fue, no pude pasarla a la sala de evaluación. Su mamá necesitaba que yo la evaluara, no la pude entrar a la sala de evaluación y yo le decía a su mamá, no la puedo obligar, porque entonces le voy a crear un trauma y posteriormente en su vida reproductiva esto va a calar. Dame un chance, deja que me conozca, nosotros nos vamos a ver una próxima vez cuando tú me traigas analítica y sonografía y demás, y yo negocio con ella. ¿Ustedes saben cómo fue que yo evalué a esa chica en su próxima consulta? Con la ropa puesta. Yo le dije, yo te prometo que yo no te voy a quitar la ropa. Permíteme, con tu ropa puesta, yo te voy a ir evaluando. Y para evaluar las mamas debajo de su blusa, pero yo no estaba viendo. Eso me está dando, le estoy dando a la niña la seguridad de que crea en mí, la seguridad de mi palabra, que yo no le voy a hacer daño, que yo la voy a cuidar. Entonces vamos rompiendo el hielo. Ya en una próxima ocasión, probablemente esa chica me deje quitarle la ropa y ponerle la bata. Entonces, por eso me gusta que la lleven jóvenes, para que se cree ese vínculo. Y decía que no necesariamente es mi ginecólogo al que yo voy a llevar a mi hija, porque mi ginecólogo es un señor mayor y probablemente mi hija no va a poder hablar con él. Entonces, vamos a buscar un ginecólogo que tenga la capacidad de hablar con el niño o con la niña, porque igual van varones y yo los veo, lo hablo con ellos, lo que estamos hablando de anticoncepción y demás. Busquemos un especialista que tenga la capacidad de dialogar con ese joven. Te preguntan aquí si tú pudieras recomendar algún o algunos urólogos. Y por otra parte, también quieren saber tus números. Entonces, no sé si quieres poner los números por el chat para que las personas puedan copiarlo. Y Claro, si lo te podemos. sentirías cómoda recomendando algún urólogo. Claro, dentro de los urólogos, dentro de los chicos urólogos con los que yo más manejo, y me los manejo mucho porque me gusta su forma de manejar el virus del papiloma humano frente al masculino. A veces lo tratamos el virus del papiloma humano con paño tibio y tal cual dijo Tatiana, tenemos que darle la importancia que tiene en el hombre también. Entonces yo manejo mucho al doctor Robert Mejía y al doctor Alcedo Fernández. Son dos chicos bastante serios, Son jóvenes, ¿quieres decir? perfectamente bien, incluyendo la parte. Vamos a repetirlo, doctor Robert Mi Mejía. edad, más o menos. Sí, Sí, bueno, Robert sí, pero Mejía de que no Castillo. están muy lejos de los chicos, ¿no? Doctor No, Robert no está muy lejos. Robert Mejía. Mejía Castillo y el doctor Alcedo Fernández. Alfredo Alcedo. Alcedo. ¿Y los Ujú. dos están dónde? En tu mismo centro. El doctor Mejía, y los dos están en obstetricia y el doctor Mejía también está en Women Care Center. Ok, entonces está claro, yo se los voy a escribir por el chat a las madres Súper. para las que deseen llevar a sus varones a urólogos. Entonces, Ya el mío fue, que, ¿eh? ¿eh? Ya yo a mi hijo lo llevé al urólogo hace muchísimo tiempo. Por lo mismo que digo, porque practico lo que hago. O Sí. sea, si yo lo que le estoy, predico lo que hago, perdón. Yo creo que Lo los que les, varones tienen, esa es mi impresión, tienen todavía más miedo de ir al urólogo que las chicas de ir claro. al ginecólogo, Y porque se recordemos hace mucha que broma sobre el famoso tacto rectal. Claro, y recordemos que la edad que se supone que ellos comienzan un chequeo rutinario son 40 años. Entonces, ¿dónde va a ir ese chico en 40 años para preguntar nada? ¿Quién le va a responder, Cecil? Entonces, volvemos a Google. Sí. No puede ser. Entonces, tienen que Ese es el gran identificarse. problema, que la gente ha creído que con Google, incluyéndome muchas veces, que con Google se soluciona todo, que uno tiene la Sí, respuesta para todo en Google. Y tengo un hijo médico que me recuerda mucho eso. Me dice, Google no ve al exacto. paciente. No, ni fue a la Google no ve al universidad. paciente. Google te da generalidades, pero Google, el buen médico trata al paciente, no solo a los Exactamente, síntomas, no solo a la analítica. Tiene que ver el paciente en su conjunto y eso Google no puede hacerlo. exactamente. Eso Google no puede hacerlo. Vamos a ver si alguien más, tienes muchos agradecimientos, muchas felicitaciones en este chat. Si alguien más se anima a hacer una pregunta, levanta su mano. Vuelven a pedir tus números de contacto. ¿Quisieras ponerlo tú mismo en el Contacto, chat? vamos a escribirlo ahora mismo. Mientras yo les pongo los nombres de los médicos.
Entonces los urólogos vamos a confirmar antes de darle seno. Doctor Robert Mejía y doctor Alcedo Fernández, ambos están en ginecología. Sí, y el doctor Mejía también en Women's Care Center. El doctor Mejía también en Women's Care Center. Exactamente. Vamos a ver si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. A ver, dice aquí que la señora Lisbeth hizo una pregunta que está pendiente, como que me la salté. Vamos a ver, ¿qué dijo Señora Lisbeth, ¿no quisiera abrir su micrófono y hacerla directamente? Ok, ella No la dice, encuentro. ¿por qué la evaluación se hace? ¿Pero qué evaluación le hacen a jóvenes en un urólogo? No, realmente, esa es la pregunta de Lisbeth aquí. Ajá. No, realmente, cuando el chico va al urólogo, casi siempre es para verificar que tenga algo. Le explicaba muy bien a los chicos en las charlas que cuando hay manifestación de dolor, cuando hay infecciones de vía urinaria, cuando hay un proceso de irritación, flujo a través de la uretra, porque los chicos también presentan todo eso, su médico es el urólogo. Pero cuando yo hablaba de que me gustaría que los chicos fueran al urólogo, es en calidad de información. Es en calidad de que el urólogo le explique su cuerpo y le diga, mira, tú estás bien, tú estás... Señores, el pene hasta tiene diferentes formas. Y esos chicos comienzan a crearse en su cabeza si es correcto, si no es correcto, si yo estoy bien, porque a mí me lo hacen igual de la vulva. Me preguntan que por qué mis labios mayores son más grandes, porque son más chiquitos, que yo quiero que se parezcan a los de fulanita. O sea, ustedes están entendiendo el grado de comparación que ellos hacen con Google. Entonces, cuando hablo de que los lleven al urólogo, es con la finalidad de que ellos estén seguros de sí mismos y pregunten todo lo que quieran preguntar. Por eso un urólogo que le pueda dar la confianza. También, pero chequeo médico no necesito. Entiendo que los varones también están quizás desinformados a través de la pornografía, que probablemente... Sí, claro. Esa Y las chicas también. Sí, las chicas también. Las chicas también en cuanto a que siempre se llega a un orgasmo y a que siempre Claro. se disfruta muchísimo y los varones a que hay que tener un pene grandísimo. Cecil, las chicas llegan a la consulta con una imagen de una vulva como ellas quieren que su vulva se vea. Y yo quiero que me recorten los labios menores así. Y yo quiero que me pongan así y que me rellenen así. Así llegan a la consulta. Pero ¿qué me toca a mí? A mí me toca identificarlas con su genital externo. A mí me toca hacerlas entender que no puedo parecerme a las demás, porque yo me llamo Eva y mi cuerpo es el mío. Entonces, por eso decía la parte de la orientación, yo le hablo mucho sobre que respeten a su cuerpo y que entiendan que no debemos cambiarlo simple y sencillamente porque Miguelina se vea de otra forma. En una situación de aceptación, pero van con sus fotos. Mira, es así que yo lo quiero. De hecho, yo tuve un caso de una madre y una hija que fueron con la misma foto. Madre e hija. Querían las dos. Las dos querían la misma cirugía, querían verse de esa forma. Para hacerse una cirugía láser. Bueno, me deja sin palabras. Nos ponemos creativos. Yolanda, porque tiene la mano levantada adelante. Muy buenas noches para todos. Excelente, Eva, tu participación. Gracias, Déjame mi niña. felicitarte. Mira, me ha encantado cómo has hablado. ¿Tú sabes por qué? Porque hace una semana que mi hija se sentó conmigo por primera vez a raíz de una clase de naturales en su colegio y me dijo, mami, ¿tú crees que puedo hablar contigo? Y yo, claro que sí, mi amor. Y me dijo, mami, me he enterado de tantas cosas hoy. Y ahí comenzamos a hablar realmente de lo que le llamó la atención. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue que me dijo, por fin supe que era un condón. Porque cuando iba contigo al súper que estás pagando, veo eso que está ahí, porque hay chocolates, hay papitas, pero ella ve esa caja que se llamaban así y no sabía lo que era. No sabía. Y lo buscó en Google, Eva, porque me lo dijo, lo busqué en Google y no entendí. Y ahí yo dije, este es el momento de ya, porque se aperturó conmigo, quizás de yo como madre empezar ya con esa educación y romper ese tabú, porque uno sigue viendo a sus hijos como, ay, mi niñita, pero realmente tienen no bombardeo, sino realmente como es la vida. O sea, ella va creciendo, va cambiando las cosas y desde ahora ya uno como madre, hablarle claro, porque quizá ella tenía esa expectativa, pero no se atrevía a abrirse conmigo
y a través de esa clase Claro. pues lo hizo y yo como madre me sentí feliz de que ella tuviera esa confianza. Y ya desde ahora, pues ella entonces conversa conmigo y hablamos de esos temas, claro, a su manera, de su edad, yo se lo voy dando. Exacto. Pero de verdad que tiene toda la razón, porque no somos quizás a esa edad yo no era la niña que es Gabriela ahora, ¿entiendes? Porque los tiempos han cambiado. Y Es que tenemos los que tener... jóvenes de ahora están muy súper estimulados en el ámbito sexual. Exactamente. No Entonces, era de el caso verdad que... nuestro, porque las películas tenían restricciones y no eran Ujú. tan obvias, ¿no? Pero ahora, básicamente, estos chicos están muy Muy expuestos. expuestos, sí, muy expuestos. Sí, de verdad que nada, te felicito y feliz noche a todas. Muchas Gracias, gracias. Yolanda. Un beso a Gaby. A ver Yo si soy de tienes una la, preguntita. yo soy de las que pienso, por ejemplo, mis hijos que escuchan de todo, porque ellos cuando están conmigo, las conversaciones que se arman por el teléfono, cuando yo hablo con los pacientes, mis hijos escuchan absolutamente todo. Mis hijos desde muy pequeños tienen manejo de todos los temas que son de planificación, sexualidad, desarrollo, todo eso ellos lo manejan desde pequeño. Prácticamente nunca me preguntaron porque lo escuchaban constantemente y solamente cuando tenían así como una inquietud, que algo que no entendieron, me lo preguntaban y se les respondía a su tamaño, así como dice Yolanda, porque Yolanda no tiene que explicar más que qué es un preservativo, porque eso fue lo que la niña preguntó. Preguntó qué es un preservativo, entonces es explicar qué es el preservativo. Ya después, todo lo otro que puede llevar, todavía quizás la etapa en la que está Gaby, todavía no entra. Entonces se responde según la necesidad del niño. Muy bien. Aquí parece que me salté hace rato una preguntita que decía que a los 14 años, ¿cuántas vacunas le tocan? A los 14 años, 2 vacunas, la primera y a los 6 meses la segunda. Entonces tú dijiste que la tercera le toca cuando empiezan tarde, ¿o cómo fue? Después de los 15, Ajá. o si le pusieron la primera y le pusieron la segunda antes de los 6 meses, entonces le correspondería una tercera. Si por ejemplo pusieron la primera, a los 3, 4 meses le pusieron la segunda por error, por tiempo, por lo que fuera, le toca una tercera a los 6 meses. Yo tengo, hace ya mucho tiempo de eso, pero yo tengo la memoria de que mi hija mayor se le puso una, al mes otra y a los 6 meses la tercera. Porque Eso era otro sistema de vacunación. Sí, porque con el tiempo se fueron dando cuenta que con 2 dosis por debajo de 15 años era suficiente. Pero al inicio a todo el mundo se le ponían 3 dosis. Se vio que la cantidad de anticuerpos, lo que se necesitaba, pues se fue que con 2 dosis eran suficientes. Muy bien. Y los que empiecen tarde, por ejemplo, chicos que se la vayan a poner a los 25, a los 26 años, ¿llevan 2 como quiera o llevarán 3? No, 3. Por encima de 15 años, 3 a todo el mundo. 15 años, 3. Entonces, una primero, a los 6 meses, otra y a los... No. No. La primera, dependiendo de la vacuna, hay una que se coloca al mes, hay otra que se coloca a los 2 meses, okay, dependiendo de la vacuna que uno elija, 0, 1, 2 y 6. ¿Y 6 a partir de la primera o 6 a partir de la segunda? A partir de la primera. A partir de la primera, o sea que 5 o 4 meses después de la segunda. Exactamente. Por eso se cuenta 0 la primera, 1, 2 la segunda y 6 la tercera. Le pregunta Lourdes si los varones, se me movió, vamos a ver, si los varones tenían que chequearse con el tacto, los testículos. Última vez que llevé a mi hijo al médico se los recomendaron. Ok, mira, con respecto a la evaluación de los testículos de los chicos, no es una evaluación per se. Casi siempre cuando los chicos se están higienizando los genitales externos, ellos al lavarse el escroto deben palpar lo que van los conductos, ¿verdad? Hacia el testículo. Eso no debe generar dolor. Ese es el chequeo de los testículos, que no le genere dolor la manipulación. Pero no es como un chequeo per se, sino que al manipularse lavándose, no le genere dolor. Y esta expresión que dice a que no le bajó un testículo. Claro, eso puede pasar. No lo detecta el pediatra más bien, ¿no? Eso inmediatamente nace la criatura, el pediatra tiene que evaluar que ambos testículos estén dentro de su bolsa.
Si eso no ocurre, se le va a hacer una evaluación al niño. Eso va a depender del pediatra, pero se considera que hasta 5 a 9 años el testículo puede descender. Por encima de ahí, si el testículo no ha descendido, entonces hay que hacer una cirugía para bajar el testículo y fijarlo. Porque entonces, como el testículo va a estar expuesto a otra temperatura, porque está intracorpóreo, se puede dañar y puede generar enfermedades. Entonces, y puede después no producir espermatozoides. Entonces, hay más preguntitas aquí, pero hay un comentario gracioso. El señor Yumaro dice, este Zoom era solo para madres, porque creo que soy el único papá aquí. No, bienvenido, Yumaro, bienvenido. Señor Yumaro, no, la invitación decía claramente, incluso no decía padres, decía madres y padres de adolescentes. Así que usted es un padre muy responsable que está aquí. Vamos a ver qué más nos preguntan aquí. Bueno, te dan las gracias, Dice, tengo entendido que en el mercado hay en el mercado varios tipos de vacunas según la cantidad de cepas. ¿Cuál es la recomendable? ¿Varía la vacuna según la edad o el sexo? Okay. No varía según edad o sexo. Tenemos 2 vacunas, una que cubre solamente cepas de alto riesgo y otra que cubre cepas de bajo riesgo y de alto riesgo. Entonces, si yo le voy a colocar a mi hijo una vacuna, probablemente yo le coloque la que contempla las 2, bajo riesgo y alto riesgo, porque aunque las cepas de bajo riesgo no producen malignidades, sí producen manifestaciones, como es el caso de la verruga. Entonces, para tratar de evitar de que tengan esas manifestaciones del virus del papiloma humano de bajo riesgo, pondría la que contempla alto y bajo riesgo. En el país hay una que es un poquito más cortita, pero en los Estados Unidos hay una que tiene 9 cepas. Ya, y en cuanto a presupuesto, ¿son muy diferentes una de la otra? En cuanto a costo. De las que tenemos en el mercado. Sí. No, más o menos cuestan igual. Más o menos. Igual. Sí. Ok. Esto es para el señor Hernández. Hay una madre aquí que le responde, justo pensaba que me hubiese gustado que mi esposo estuviera presente en esta charla. A ver, ¿qué más? Me preguntan que cómo se llama la vacuna que tiene altos y bajos. Le dice, no está solo, no es solo, porque creo que hay algunos que están en pareja. Qué bueno. ¿Cómo la vacuna se llaman que contempla, las vacunas? se llama Gardasil. Gardasil. Gardasil es Valga la cuña porque nada más hay una en el mercado. O sea, que con que usted vaya y diga la vacuna del virus del papiloma. No, la de bajo y alto riesgo es Gardasil, la otra se llama Cervarix. Entonces tiene que pedir Gardasil para saber qué es alto y bajo. Una vez se armó como una especie de escándalo porque se decía que a las niñas en las escuelas públicas se les iba a vacunar. Yo no sé si eso se llevó a cabo o no. ¿Se llevó a cabo? Se han hecho campañas de vacunación en donde se ha llevado la vacuna del virus del papiloma humano. No ha sido nacional, no ha sido en todas las escuelas, pero sí se ha tratado de llevar la vacunación a las Porque escuelas. Había gente en contra diciendo que Mira, qué derecho tú le ponías una vacuna sin el permiso de los padres. Nosotros somos un sector privilegiado en donde nosotros tenemos la oportunidad de visitar a especialistas y obtener respuestas de especialistas. Sin embargo, esa población que tiene bajo alcance van a los hospitales y no saben de sus resultados, no saben qué pasó. No hay forma de contactar a esa persona si tiene un resultado anómalo. Entonces, esas son las pacientes que después tienen el cáncer de cuello uterino. Esas son las pacientes que posteriormente fallecen de una enfermedad que no deben fallecer. Señores, el cáncer de cuello uterino, primero, es evitable con el tema de la vacuna y segundo, da signos antes de aparecer un cáncer de cuello uterino. Para eso nos hacemos el Papá Nicolau. Pero esa población no tiene esa oportunidad. Entonces, en esa población es que el gobierno debería hacer más énfasis en la vacunación, porque sus chequeos y sus respuestas con los médicos en los hospitales no son de doble vía. Probablemente salga el Papá Nicolau anormal y no la van a llamar por teléfono como yo llamaría a una paciente mía. Entonces se quedan en el aire. ¿Cuándo van a volver? En 5 años, en 10 años, sabrá Dios que cuando regresan a hacerse un chequeo ginecológico. No, y probablemente se van a chequear cuando ya estén embarazadas, porque es normal en esa población no muy privilegiada que las chicas se embaracen muy temprano también.
Claro, también. Normal, sino común. Es común. Inician una vida sexual temprana y como les dije ahorita, a menor edad de inicio de vida sexual, mayor riesgo de enfermedades a largo plazo, porque tenemos más parejas sexuales. Y por lo que dije ahorita de la parte anatómica del cuello uterino con relación al virus del papiloma humano. Entonces, esas chicas que inician 13, señores, 12 años, están iniciadas sexualmente, necesitamos caerle arriba con la vacuna del virus del papiloma humano para que a los 21, a los 25 no tengan un cáncer. Entonces, gracias a Dios que tenemos la oportunidad nosotros de tener atención médica cercana y certera, pero no todos gozan de eso. ¿Alguien más quisiera hacer una pregunta, un comentario? Eva Carolina, yo te voy a tener que mandar una transcripción del chat porque hay demasiadas felicitaciones para ti. Ay, gracias. Y para el Centro Cultural también, así que por lo que nos toca, muchísimas gracias. Yo quisiera entonces robarle unos minutos de su tiempo y presentarles las actividades del Centro Cultural que tenemos para la semana próxima. Ah, mira, no es una manita levantada, no. Permítanme compartirles pantalla un momentito. Ok. Fíjense, primero decirles que tenemos una exposición en la Galería de Arte Babeque que fue inaugurada o aperturada la semana pasada. Esta muestra seguirá hasta el día 16 de junio y es interesante porque son resultados, son trabajos, resultados de talleres de arte terapia que se le imparten a los usuarios del Centro de Rehabilitación Psicosocial. Entonces, pues es interesante ver cómo ellos expresan y los nombres que le ponen a sus obras. Muy bonita, muy interesante. Así que si les interesa, días de semana de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Aprovechen un día que vayan a buscar a sus hijos, que vayan a una reunión, que vayan a hacer un pago y suban a la galería y mírenla, por favor. El lunes tenemos a nuestro biólogo y paisajista, Adolf Gottschalk. Él viene a hablarnos sobre el suelo. Esto no es una cosa como para cultivos de personas que están cultivando para vender tomates o yuca, no. Esto es para los jardineros de los hogares, para los que les gusta tener su jardincito bonito, plantar sus matas en macetas. Es como una guía práctica de cómo preparar los suelos o de qué suelos elegir para cada tipo de planta. Esto es el lunes a las 7:30 por Zoom. El martes, como todos los martes, tenemos Cineforum. ¿Qué es el Cineforum Babeque para los que no lo saben? Es una película que se elige, la elige normalmente Lenin Paulino, que es el coordinador de este Cineforum, el curador. Él elige una película y se la informamos. Le decimos el tipo de plataforma en la que está, casi siempre Netflix. Le decimos el tipo de restricción que tiene. En este caso, esta película tiene una restricción de 13 años. Y ustedes la ven por su cuenta. Y nos juntamos en el Cineforum Babeque solamente a comentarla, no a verla. Nosotros no podemos proyectar esas películas por cuestiones de derechos de autor. Entonces simplemente nos juntamos y la comentamos. Primero lo pasamos de maravilla y segundo disfrutamos doblemente la película. En mi caso yo casi siempre después del Cineforum vuelvo a ver la película porque se descubren y salen tantas aristas que yo no me había dado cuenta que pues me parece interesantísimo volverla a ver. La película que tenemos para este martes se llama Esperando la carroza. Espero que nuestra directora esté por ahí, porque esta película primero fue una obra teatral y luego se convirtió en un guión para cine. Es una película argentina de 1985 y es una comedia negra, negrísima y de situaciones. Entonces es una película que da mucha risa. En Argentina es una película clásica y de culto que la gente la ve cada año, se juntan para verla. Y fíjese que desde el 1985 es una película que está vigente todavía y que tiene un elenco que es
es o era en ese momento muy conocido en Argentina. Entonces, a las 7:30 el martes. Y el miércoles vamos a tener algo que me enorgullece muchísimo. Vamos a conocer, a presentarles a la artista visual dominicana Kilia Llano. Kilia es una artista sumamente versátil, prolífica, que trabaja muchísimos tipos de género, pero que ahora mismo está muy súper siendo apreciada por sus murales. Ella ha hecho una gran cantidad de murales en la República Dominicana, pero también ha sido invitada a hacer murales en diferentes lugares en el extranjero. Entonces vamos a conocerla a ella. Ella es profesora de arte, es ilustradora de cuentos y es artista plástica en todo su, artista visual, perdón, en todos sus diferentes disciplinas, ¿ok? Esto va a ser el miércoles por Zoom a las 7:30 de la noche. Ustedes todos padres reciben nuestras invitaciones. Entonces, por hoy no me queda más que decirles que esta reunión va a ser subida a YouTube. Ya mañana estará disponible en YouTube para los padres y madres que no pudieron verla, puedan disfrutarla. Y darle muchísimas gracias a la doctora Eva Carolina Fernández por esta contribución esta noche tan edificante. Así que tengan todos muy feliz resto de la noche, que lo pasen muy lindo y gracias por su compañía. Gracias a ustedes, Cecil. Buenas noches. Que descansen. Usted también, doctora. Gracias.